mostrar la matriz reducida. Entonces, en este caso, vamos a hacer una rápida revisión con este ejemplo. Ustedes tienen ahí un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Cuál era nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso, ustedes conocen, era en orden llevar a una representación matricial. Tenemos en primer lugar una matriz de 3×3, donde se denominaba la matriz de coeficientes. Separada de una línea vertical celeste está una matriz columna que representan los términos independientes. Es importante recordar esto, por favor, que los términos independientes para su representación matricial deben estar al otro lado del igual. Eso es fundamental, ¿no? Ya lo conocen. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Lo primero que tenemos que determinar este rato es el pívot, ¿no es cierto? Un primer pívot. En este caso, si nos localizamos primera columna, primera fila, vemos que el pívot automáticamente ya está en 1. Y observemos eso. El pívot ya está con el número 1, que ahí lo ponemos en amarillo, ¿verdad? Y lo interesante del pívot, analizando la matriz anterior, no se olviden ese proceso, ¿no? Primero, tenemos que trabajar siempre con la matriz actual y la matriz anterior, ¿no? Siempre tenemos que hacer ese proceso. Entonces, en este caso, ese pívot, si analizamos la matriz anterior, ya está el 0 en la segunda fila y solamente nos falta hacer 0 la tercera fila de la primera columna. ¿Cómo logramos hacer? Ahí está la fórmula. Tenemos que multiplicar por menos R1, o sea, por menos 1, la fila 1, y sumarle a la fila 3. Este proceso nos permite obtener la nueva tercera fila que está en celeste, ¿no? Que es 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Correcto. Bien, entonces, yo le apagué un momento para poder dar unas pequeñas instrucciones. Bien, inmediatamente tenemos la siguiente fase. Ahí tienen ustedes, ¿no? El nuevo pivot automáticamente ya es segunda fila, segunda columna, que le tenemos en amarillo. A partir de ese pivot, observen la matriz anterior. Si se dan cuenta, actual, anterior, actual, anterior. La matriz anterior, si elegíamos el 1, tenemos que hacer desaparecer el 2 de arriba y el menos 1 de abajo. En la matriz actual, eso lo conseguimos multiplicando a la fila 2 por menos 2 y sumarle a la fila 1. Y también podemos hacer, miren, el ejercicio simultáneamente. Esto nos ahorra algunos pasos. Podemos multiplicar a la misma fila por 1 y sumarle a la fila 3. De esa forma hacemos desaparecer el 2 en la parte superior y el menos 1 en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta matriz en realidad debió haber estado en celeste no solo la fila 3, sino también la fila 1, porque ambas fueron modificadas. Inmediatamente procedemos a encontrar el nuevo pívot. Miren ustedes que en teoría debe haber sido en la tercera fila y tercera columna, pero no existe. Ahí está un 0. Entonces tengo que buscar más a la derecha y está el menos 2. Para hacerle ese menos 2, 1, ¿qué hacemos? Le dividimos o le multiplicamos, perdón, por un menos. Y automáticamente yo ya tengo el pívot. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? A esa fila, a esa columna donde está el último pívot, tenemos que hacerla 0. El 0 de la primera fila ya está, pero nos falta el 3. Entonces, esa es nuestra siguiente acción. Y como ven, pudimos hacerlo multiplicando por menos 3 a la fila 3 y sumarle a la fila. Hecho este proceso, tenemos la última matriz. A la izquierda hacemos una representación, nuevamente considerando que la columna X
la columna 1 es con la X, la segunda con Y y la tercera con Z. Por eso es que de la primera fila nos sale X igual a 0, de la segunda nos sale Y más 2Z igual a 0 y de la última 0 igual a 1. Aquí hay una incongruencia que es la última proposición, 0 igual a 1. Eso no puede ser. Por lo tanto, nosotros tenemos esta conclusión que la tomamos literalmente del texto guía y nos dice que obviamente cuando sucede una de estas incongruencias, 0 igual a 1, 8 igual a 5, 7 igual a menos 6, es una incongruencia, entonces ahí se dice que el sistema no tiene solución. ¿Están de acuerdo? Creo que esto estamos recordando lo que yo les había recomendado. Inmediatamente nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver otro sistema de ecuaciones. Vean este sistema de ecuaciones que estoy proponiendo. Este sistema tiene 3 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas? 4, ¿verdad? Ok, si alguien quiere responder, no se olvide, por el chat me envía 4, entonces así tratamos de interactuar rápidamente, ¿no? Yo voy a tener ese feedback de ustedes, y cuando yo haga esas preguntitas por el feedback, por el chat, me dicen cuántas. Entonces, nuevamente, este sistema de ecuaciones tiene 3 ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? A ver las respuestas rápidas de ustedes. 4, correcto, perfecto. Eso está muy bien. Ya nos estamos, esa es la forma en que vamos a interactuar. Porque si alguien me dice alguna otra cosa, yo puedo orientar de mejor manera. Ok, entonces, automáticamente, miren, yo ya ordeno la matriz en función de las incógnitas x1, x2, x3 y x4 y formo la matriz ampliada, ¿no? Siempre con los coeficientes al lado derecho del igual. Y aquí ya empiezo nuevamente. Perfecto, perfecto. Y desde en esta nueva matriz volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Este es un proceso repetitivo que no lo voy a definitivamente, miren, no vamos a repetir un paso a paso. Sabemos que el primer pivot tiene que estar a la altura del 2. Para eso tengo que multiplicar por un medio a toda la ecuación y tengo esto. Enseguida tengo que hacer 0 la tercera fila, nada más, ¿no es cierto? Que es la que me está faltando. Ok, ahí está la tercera fila. Tengo que hacerle multiplicando por menos 3 la primera fila y sumarla a la tercera. Este proceso es ya repetitivo, ¿no? El siguiente pivot, mire, sería fila 2, columna 2. Ahí tiene, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer ceros la columna 2, la de arriba, y eso podemos ver en la matriz anterior. Vuelvo a repetir, siempre fíjense, matriz actual, matriz anterior, matriz actual, matriz anterior. Y de esta manera hago el siguiente pivot, miren, sorpresa, está ahí abajo, está perfecto. Entonces, ¿cómo hago este pivot? Antes valía 3. Tengo que multiplicarle por 1/3 para que se haga 1. Ahora tengo que hacer ceros toda la columna, pero arriba tengo 2 y menos 2. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿No? Ahí está. Multiplicándole por 2, sumándole, y en el otro caso por menos 2 y sumando. Y fin de la historia. Aquí ya no me puedo ir pues hacia la derecha, porque una vez que he elegido el pivot en una fila, no, un pivot, esto sí, tal vez es un tip para ustedes importante. En una fila y en una columna debe haber un solo pivot. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no puede haber 2 pivots en una misma columna o en una misma fila. Jamás. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importantísimo. Bien, entonces, como ya hice los 3 pivots, ya no importa mucho lo que esté a la derecha. Así que ahí queda para mí. ¿Ok? Entonces, si escribimos, si esta es la última matriz, tengo que volver a escribir. Adelante, por favor, Edwin. Edwin me parece que tiene una consulta. Mientras le escribe, ustedes van a ver que a la izquierda ya estoy transcribiendo nuevamente la matriz
en forma de ecuación. Y es lógico, ¿no? Y es lógico. Ustedes saben que yo... a ver, aquí hay una pregunta bien interesante de Erwin. Dice, ¿los pivots van a ser siempre 3? No. No. Un pivot en este sistema de ecuaciones, por ejemplo, puede ser 1, puede haber 2 pivots, puede haber 3 pivots, digamos hasta 4 pivots, ¿sí? Si hubiera una ecuación más. Pero nunca es un número determinado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es variable. Ya voy a explicar este rato por qué. Miren, observemos antes de analizar la ecuación que formé. Miren, en la columna ¿hubo pivot o no hubo pivot? Hubo pivot. Sí. En la 2 hubo pivot, perfecto. En la 3 hubo pivot, también. ¿Qué pasó en la cuarta columna? ¿Hay pivot o no hay pivot? No, correcto. No hay pivot. Es decir, no necesariamente todas las columnas deben tener pivot. Es de acuerdo a lo que salga. O sea, realmente tenemos que aceptar lo que salga. ¿Qué quiere decir eso de que no hubo? Es medio extraño. Observen, vamos a escribir de nuevo las ecuaciones. Si analizamos la primera fila de la primera matriz, vemos que tiene el 1 por x1 más 0x2 más 0x3 más 5 medios de x4 igual a 4. Eso dice la primera ecuación. La segunda ecuación que dice x2 nada más igual a 0. Pare de contar. Y la tercera dice x3 más un cuarto de x4 es igual a 1. Hemos encontrado la solución, pero esta es una solución un poco extraña. Vamos a ver lo siguiente. Si despejamos las variables, que esa es nuestra intención, no se olviden, de la primera ecuación, ¿qué obtenemos? Que x1 va a ser igual a menos 5 medios de x4 más 4. De la segunda sabemos que x2 es igual a 0, está perfecto, y de que x3 es igual a menos 1 medio de x4 más 1, y de la última que x4 es igual a x4. ¿Qué característica observan ustedes, por favor? A ver, hagan su propuesta por el correo, por el chat. ¿Qué de especial ven en esta respuesta? Adelante, lo que piensen, díganlo. Bueno, que x4 es igual a sí mismo, correcto, y ven que hay algo especial con el x4. Es decir, estamos viendo que casi todas las incógnitas están en función de quién. ¿No es cierto? Correcto. Están en función de x4. Es común en todas las respuestas. Eso es interesante. Ahora miren, a esta variable, por ser una variable que está definida o no está definida x4. Esa es la pregunta. A ver, respuesta. ¿Está o no está definida x4? No está definida, correcto. No está definida, no sabemos cuánto vale, pero sí sé cuánto vale x1, x2 y x3, ¿verdad? Sí sé, pero x4 no sé. Por esa razón, a la x4 se la llama variable libre. Es decir, x4, ¿no es cierto? Esta variable x4 se le conoce con el nombre de variable libre. ¿Qué quiere decir variable libre? Pues eso, que puede valer lo que quiera. Que puede valer lo que quiera. O sea, que este sistema de ecuaciones, ¿cuántas soluciones puede tener? A ver, pregunta al examen. ¿Cuántas soluciones entonces va a tener este sistema de ecuaciones? Ya que es una variable libre x4. Infinitas, correcto. Infinito. Porque miren, ustedes pueden hacer lo que quieran. A ver, hagan el cálculo siguiente. ¿Qué pasa si x4, hagan el cálculo, qué pasa si x4 es igual a
A ver, espérenme unos segundos, algo me está fallando aquí. Directamente les hago verbalmente la pregunta. ¿Qué pasa si x4 es igual a 0? ¿Cuánto vale x1, x2 y x3? No. ¿Cuánto valen las variables si x4 vale 0? Esa es la pregunta. A ver, me dicen que x no. Si x4 vale 0, ya. x1 vale 4, correcto. x2 vale 0, correcto. Y x3 vale 1, correcto. ¿Y x4 cuánto vale? 0, correcto. x4 valdría 0. ¿Sí se dan cuenta? Esa es una solución. Y así, ustedes pueden decir, ¿qué pasa si vale 1? ¿Qué pasa si vale 8? ¿Qué pasa si vale menos 30? Entonces puede tener miles de ellos. Pero ahora, este tipo de soluciones tienen un nombre especial. Se llaman soluciones parametrizadas. ¿Sí? Se llaman soluciones parametrizadas. Es decir, dependen de un parámetro. Dependen de un parámetro. En este caso, el parámetro es x4, pero ustedes también le pueden llamar cualquier nombre, ¿no? Sí. Y entonces, pero miren, ahora solo por relación, ¿qué columna de la matriz no tuvo pívot? ¿Qué columna de la matriz? Correcto. ¿Y a qué variable correspondía esta cuarta matriz? Esta cuarta columna, ¿a qué variable correspondía? A la x4. Correcto. ¿Se dan cuenta? Es decir, ustedes de antemano se van a dar cuenta cuáles son las variables libres. Miren, por ejemplo, lo que preguntó hace un rato su compañero, pero entonces, ¿cuántas variables libres puede haber? Escuchen las que quieran. Pueden encontrar, miren ustedes, matrices que solo lleguen a tener un pívot. Y el resto de las variables, por ejemplo, en este caso, asumamos que solo tuvimos el primer pívot, el resto de las variables son también variables libres. Por ejemplo, en este caso podría haber sido x2, x3 y x4, no importa, puede haber cientos de variables libres. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Con esto hemos analizado un poquito más el hecho de cómo encontrar soluciones naturales o parametrizadas. Ahora, a continuación, tenemos una propuesta de un ejercicio. Yo quisiera que copien este ejercicio, por favor, y lo traten de por favor, copien ese sistema de ecuaciones que nos va a llevar, miren ustedes, a esta matriz reducida, mejor dicho, a esta primera interpretación. Este tipo de matrices, mire, son casi directas, si se dan cuenta qué interesante esta matriz. Esta matriz estamos viendo que tiene su primer pívot. Miren ustedes, ya el primer pívot está con 1 arriba, ¿no? Y esto ya tenemos un segundo pívot. Es lo que yo les decía hace un momento. Este tipo les va a llevar a una decisión como estas, donde x1, x2 y x3 ya tiene dos parámetros. Aquí ustedes le pueden cambiar al final por lo que quieran. Obviamente aquí, a ver, ¿cuáles iban a ser las variables según la matriz reducida? ¿Cuáles son las variables libres? ¿Cuáles serían las variables libres? Directamente. En base a la matriz reducida que tienen ustedes. Ahí tienen el pívot 1, el pívot 2 y ya no hay más pívots. En la tercera fila no hay pívot porque es todo cero. Correcto. Las variables libres serían x3 y x4 o llamadas posteriormente R y S. No hay problema después de cambiarles el nombre, si ustedes quieren. Pero sí, en efecto, serían x3 y x4 o R y S. Después ustedes hagan todo el proceso, por favor, por supuesto. Ok.